Este motor, un motor a reacción turbofan de alto bypass, este es el motor que se encuentra en todos los aviones militares y en todos los portaaviones comerciales. Es en esencia un ventilador propulsado por un avión. El 90% del aire que circula por este motor no se quema. Este motor, por diseño, es casi incapaz de producir ningún rastro de condensación, excepto en circunstancias raras y extremas. Y nuevamente, tenemos imágenes de aviones volando a gran altura con boquillas visibles, encendiéndose y apagándose. Ese es el final del argumento. Desde incluso antes de que el hombre pudiera volar, hubo un esfuerzo por intentar modificar el clima. Tenemos patentes de modificazione del clima che si remontan a más de 100 años. Sono l'unico che io sappia che è riuscito a reperire i campioni direttamente dagli aeromobili e portarli in analisi. Quindi ho reperito dei liquidi che vengono nebulizzati con appositi dispersori da tutti gli aerei civili, quindi stiamo parlando di Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, tutte le case che producono aerei fanno uscire dalle loro officine gli aerei già pronti per effettuare la geoingegneria clandestina. Come vedete lì sto effettuando un prelievo, mi sembra che era di un Airbus dell'Air Moldova e quel liquido è stato analizzato e è risultata acqua con all'interno delle sospensioni molto come si può dire, nanometriche di determinati composti che sono usciti. Al laboratorio ho dato 20 target, li hanno trovati quasi tutti e quella è una delle cose che usano per fare geoingegneria. L'altro composto che usano per fare geoingegneria sono i carburanti, perché anche i carburanti sono direttamente additivati delle stesse sostanze, quindi ogni aereo appena accende i motori comincia a fare geoingegneria. Devo sfatare anche un altro mito che in molti per deduzione siamo arrivati a capire che gli aerei di oggi non sono più in grado di generare scie di condensa, in nessun caso e in nessuna quota, perché i gas espulsi dai turbofan sono troppo freddi. Quindi tutto quello che vediamo di bianco che esce dai reattori è qualcosa di additivato che non dovrebbe essere visibile. Qui stiamo vedendo questo è un 737-800 dell'Egyptair alle nostre spalle e vediamo che ha 3 scie, però i reattori sono 2. Quindi io dalla terza scia, quella centrale, ho reperito i campioni a terra, mentre quei liquidi percolavano e stavano raggiungendo il suolo. E con questa tecnologia stanno cercando in tutti i modi di toglierci l'acqua. Sequía alarmante en Argentina. Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones entre los meses de septiembre y diciembre han provocado un gran deterioro de los cultivos en las zonas de Mesopotamia, la zona centro-norte y el núcleo pampeano. Días atrás se concretó la presentación del trigo HB4, único en el mundo que confiere tolerancia a sequía y resistencia al herbicida glufosinato de amonio. El gobierno cerró las oficinas de NACOM, que era el ente que tenía que controlar las radiaciones. Ya es el colmo cerrar el organismo que supuestamente tenía que controlar. Bueno, zona Ciudad Universitaria, en Córdoba, repleto de radiación electromagnética. Constante. ¿Cuánto tendría que dar para ser normal y estar en los parámetros normales? No, menos de 1. Estamos ante un inminente genocidio humano en nuestro territorio. Mío, allá,
Se observa una antena de telefonía, estamos en la localidad de Villa Urquiza, en Entre Ríos. Los equipos de medición están marcando mucha radiación desde hace varias semanas. Toda la sintomatología de dengue la están causando con radiación. El doctor Rashid Buttar, conocido médico británico radicado en Estados Unidos, que denunció el confinamiento y la imposición de una futura dictadura global sanitaria al estilo chino, fue asesinado el 18 de mayo de 2023, apenas unos días después de afirmar en una entrevista que la siguiente falsa pandemia por un supuesto virus hemorrágico llamado Marburg iba a ser en realidad una reacción interna de los componentes de las vacunas, excitados por un evento de irradiación electromagnética deliberada a través de las antenas de telefonía 5G. Paren con la radiación, que el gobierno argentino haga algo para parar a las empresas, deje de ser cómplice. Nunca fue COVID, no es dengue, sempre fue irradiazione aguda. I composti più salienti, diciamo, che abbiamo il bario, come si vede, il magnesio o manganese, che mi confondo sempre, poi l'alluminio, lo stronzio, il boro, il sodio, il calcio, che sono presenti in tutti e tre i campioni. Lì ci sono sopra i vari aerei da cui ho preso il campione, manca solo la targa dell'Air Moldova, che non sono riuscito a prenderla perché purtroppo mentre facevo questo io dovevo anche servire l'aereo, quindi lo dovevo caricare e dovevo lavorare sempre in sicurezza, quindi non è che potevo fare proprio quello che volevo, però sono riuscito a fare questo tipo di lavoro. E come si può vedere, i campioni hanno concentrazioni diverse. Ad esempio, nell'Air Serbia manca il bario, mentre il bario è presente sia in EasyJet che nell'Air Moldova in misura minore. E poi mancherebbe l'alluminio nell'Air Moldova è molto basso, mentre lo troviamo nell'EasyJet e nell'Air Serbia. E poi troviamo contenuti di sodio altissimi in tutte e tre, ma vediamo che nell'Air Moldova è un quarto, cioè più o meno la metà degli altri, meno della metà degli altri. Quindi sono composti che vengono, secondo me, preparati ad hoc per fare determinati tipi di lavoro. E quale lavoro? Quale sarebbe il fine? Il fine della geoingegneria è il controllo totale dell'acqua, cioè il decidere quanta acqua lasciare in atmosfera, quanto far piovere, quanto far durare la siccità che abbiamo noi, che ne abbiamo parlato prima, ne abbiamo noi ormai da più di 3 anni, non piove praticamente più. E in questo modo si possono mettere in ginocchio intere regioni. Cioè di esempi... Quindi è un'arma militare? Assolutamente sì. E infatti Edward Teller, che era il padre della bomba H, in una conferenza anni fa aveva dichiarato che proprio la geoingegneria sarebbe stata possibile solo con l'ausilio e l'apporto dell'aviazione civile, perché l'aviazione militare non è in grado, non ha sufficienti mezzi per poter sostenere questo poderoso lavoro. Perché anche la CIA ha ammesso esatto. Di usare la geoingegneria come arma di guerra, sì. This US Air Force report graphically outlines the military's desire to exploit and manipulate the weather for the purposes of war by the year 2025. According to one of the most harrowing lines in this report, quote, "Weather modification is a force multiplier with tremendous power that could be exploited across the full spectrum of war-fighting environments." Man-made global warming is no longer just a theory about climate. It is the defining moral and political cause of our age. It is presented in the media as having the stamp of authority of an impressive international organization, from the IPCC, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, or IPCC. I've often heard it said that there is a consensus of thousands of scientists on the global warming issue and that humans are causing a catastrophic change to the climate system. Well, I am one scientist and there are many that simply think that is not true. Bueno, pues nos están fumigando para poder justificar las medidas que se van a tomar por el cambio climático. A usted y a mí nos han vendido que el cambio climático, que antes era calentamiento global, curiosamente, esto es algo que ahora ya no es así. Nos dijeron que se derretirían los polos hace ya años, que Nueva York quedaría sumergida. Eso todavía no ha ocurrido. Entonces, como esto ya cuesta venderlo, nos están vendiendo el calentamiento global. ¿Y cómo consiguen calentar la Tierra? ¿Cómo han calentado España este verano? Fumigando diariamente. Porque ese aire caliente que está en la superficie no sube, no hay ese movimiento de convección,
porque en las capas altas el aire está muy caliente por todas estas partículas que se calientan y no hay esa diferencia de gradiente de temperatura y, por tanto, lo que tenemos son esas olas de calor, ese aire que no se mueve. Eso es lo que hemos estado sufriendo y, por supuesto, nada de precipitaciones. Este es el cambio climático que tenemos. No es la huella de carbono, no es el CO2, no son los combustibles fósiles, como nos han contado. Y si queremos saber más sobre esto, yo colgaré 2 páginas donde hay infinidad de documentación de distintas personas que son expertos, que son ingenieros, que son científicos, que explican todo esto y que además muestran las evidencias de los distintos programas que llevan décadas en los Estados Unidos y que esto se utiliza pues, para someter a pueblos enteros, ¿no? Sin disparar una sola arma. Así, el que controla el clima, decían de Estados Unidos, controla el mundo. Y es cierto, porque si no hay cosechas, la gente se muere de hambre. Eso es algo que nosotros estamos empezando a ver aquí en España, que lo hablábamos en el programa, hace 2 programas, y que seguramente tengamos que, por desgracia, seguir hablando de esto. Ese cambio climático lo produce la expansión de esos aerosoles desde las naves que vuelan muy alto y que todos podemos ver haciendo cuadrículas o estelas paralelas. No solo hay que levantar los ojos, dejar de mirar para otro lado y mirar al cielo para ver lo que está ocurriendo. Y que no ocurre todos los días. Hay días que las estelas son de condensación, que duran apenas segundos, y otros días esas estelas se expanden y dejan una capa que tapa el sol. Y eso pues también impide que las plantas puedan recibir el sol que necesitan para esos cultivos. Bien, ¿qué es lo que pueden hacer con esta modificación, esta geoingeniería o ingeniería del clima? Pues pueden hacer que llueva o que deje de llover donde ellos quieran, cuando ellos quieran. Es evidente que esto no ocurre solamente en España, es algo que está ocurriendo a nivel global, especialmente en los países de la OTAN. Pueden hacer que suba la temperatura de la Tierra en cualquier momento o que baje si dejan de fumigar. Si ustedes se fijan, cuando el cielo está limpio, hace siempre más frío. Cuando empiezan a fumigar, sube la temperatura y se mantiene elevada. Pueden mover las nubes, y esto se hace con ondas de energía, que calientan y excitan esas nanopartículas, que son las que están fumigando, que son partículas metálicas, y que las ponen en movimiento. Y precisamente poniendo en movimiento estas partículas, pueden hacer que las nubes se muevan, que se muevan esos frentes. Y ustedes cuando miran, verán que esas nubes altas forman como ondas. Bien, pues esas ondas no se producen exactamente igual que si usted tira una piedra en un lago. Cuando usted tira, porque es agua lo que tenemos ahí arriba, cuando usted tira una piedra en un lago, se van produciendo ondas. Bueno, pues esas ondas se generan desde la Tierra y se generan con radiación electromagnética. Bien, de esta manera lo que pueden hacer es justificar las medidas como los encierros climáticos, la limitación del uso de vehículos, imponer cánones de la huella de carbono o cambiar todo el sistema de producción de energía, como estamos viviendo aquí en España, que no tiene ni pies ni cabeza y no lo entendemos salvo que lo veamos desde este ángulo, ¿no? Cambiar todo un sector económico y finalmente acabarán imponiendo aquí en España, como en el resto de los países desarrollados, el uso de esos vehículos eléctricos que nosotros ya no controlaremos y que no podremos decidir dónde vamos, se decidirá por nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿y en esas estelas químicas con las que nos fumigan, y solamente no lo ve quien ha decidido no verlo, qué se ha detectado?